Cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Tú empezaste a hacer cine en el 69, son proyectos de Sí. colaboración, Casa o Mierda, Nutuallín Mapu. ¿Qué significaba hacer cine militante en esa época? ¿Cómo lo entendían? Venía, bueno, tú sabes, yo previamente, yo era veterinario, yo terminé veterinaria y de ahí me vine a estudiar teatro y después cine, y entonces tenía una formación más bien biológica por un lado y política, ¿ah? Entonces mi encuentro con el cine fue más eh, el encuentro de un estudiante, de un joven en esa época, más bien político, que aprovechaba el cine, que le gustaba, por cierto, como un instrumento de acción política, como un instrumento de lucha. Lo decía yo, no sé si con mucho convencimiento, pero era el decir de la época. ¿Cachai? Entonces, yo sentía que ese decir de la época era mi decir, pero nunca lo reflexioné mucho. Pero el automatismo mío era ese, ¿no? O sea, de hecho, había mucha conversación donde se decía, bueno, ustedes los artistas, y yo decía, yo no soy artista, ¿no? Yo soy un revolucionario, un luchador, que en este momento estoy en el cine, pero mañana puedo dejar el cine. Y había mucha gente que dejaba el cine, ¿m? Y que se dedicaba a la acción política. Entonces, se vivía el cine y el teatro más, primero hice teatro, después hice cine, con una pequeña sensación de culpa, eh, que estaba presionada o sea, presionados por el momento político. De hecho, si te acuerdas, bueno, tú no, lo debes haber leído después, el manifiesto de los cineastas de la Unidad Popular dice en un punto, antes que cineastas somos hombres políticos comprometidos con la realidad de nuestros pueblos. Esto que tú has repetido, el sentimiento de culpa, que yo Ujú. lo he leído, ¿culpa respecto a qué? Porque igual estaban participando y consideraban que el cine era un instrumento de transformación política, pero la sensación es que nunca era suficiente. Exactamente. La sensación era que nunca era suficiente, porque yo creo que nosotros también, uno no necesitaba mucha información para darse cuenta que ya existían las noticias, ya existía la televisión, que uno para terminar un documental se demoraba un tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Que o sea, lo político del cine era otra cosa. ¿M? Lo político del cine no era la noticia, ¿m? No era la denuncia, Mm. que también podía serlo, pero porque lo político del cine era el modo como el cine podía transformar el cine, el modo como el cine podía desquiciar un modo de enfrentarse con el mundo, en fin, pero no tenía que ver con la coyuntura. Entonces, ese no tener que ver con la coyuntura eh, lo instalaba a uno en una sensación de falla. ¿M? Cuestión que estaba muy vinculada con el cristianismo, fíjate que me acuerdo que Augusto Carmona, tú no sé si te acuerdas de Augusto Carmona, no lo conociste, un periodista que mataron que era un dirigente importante, trabajaba en Punto Final, tipo muy notable. Eh, en las reuniones siempre decía, ¿quiénes fueron de la Acción Católica aquí? Y habíamos muchos que habíamos sido de la Acción Católica. O sea, había una conexión entre la cosa sacrificial cristiana y el movimiento de izquierda revolucionario, que es donde yo estaba metido, ¿no? Entonces, y esto también vinculado con una frase de Guevara, del Che Guevara, era una figura muy, muy,
muy connotada, muy admirada. Y se contaban frases, anécdotas. Bueno, y hay un momento en que unos periodistas se contaba, y yo lo contaba incluso, que unos periodistas se acercan a él y le dicen comandante, ¿no? La guerrilla también, comandante, ¿qué debemos hacer para apoyar la revolución? Entonces, en uno de estos encuentros. Entonces el Che les dice, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, somos escritores. Ah, les dice, yo era médico. Chao. O sea, el abandono. Nosotros decíamos, el presente es de lucha, el futuro es nuestro. O sea, había otro mundo. Entonces, yo no vivía en esa dimensión, yo creo también, ¿no? Que el presente no tenía importancia. Lo que tenía importancia era el futuro. Una cuestión muy cristiana. Bueno, hay una grieta y una contradicción evidente, pero mi sensación es que al mismo tiempo que piensan el cine tiene que ser una forma de militancia, Mm. igual eran sofisticados como en términos de cultura cinematográfica, o sea, a propósito de los cineclubs y otras iniciativas, conocían distintas tendencias, algunas que influyeran en cómo pensaban el lenguaje cinematográfico en ese entonces. Sí, conocíamos, conocíamos para admirar y para despreciar, ¿eh? Porque habían tendencias que eran así objetadísimas, de las que nos reíamos, en fin, y que eran tipos que yo después me di cuenta eran buenísimos. Pero la tendencia más notable, digamos, la más cercana, era Solana y Getino en Argentina, con La Hora de los Hornos, para mí. Yo creo que en general, y por cierto, el cine cubano, Santiago Álvarez esencialmente, Gutiérrez Aldea más en la ficción, pero en el documental Santiago Álvarez era un cineasta súper observado, admirado, y bueno, y Solana sobre todo, ¿no? Digamos, más que Solana, La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos es una película, y más que La Hora de los Hornos, el primer capítulo de La Hora de los Hornos. Era como algo que no... Que el primer capítulo de La Hora de los Hornos es una mezcla de trabajo de comunicación y de construcción de emociones, entre medio de las cuales se meten datos y que activan a la lucha política, ¿no? Es una película absolutamente militante. Solana, que debe haber tenido los mismos problemas que teníamos nosotros de estas contradicciones culposas, ¿no? Se hacía llamar el grupo de él, que se llamaba Grupo Liberación, se hacía llamar el brazo cinematográfico del movimiento peronista. Así como existían los brazos armados, ellos eran el brazo cinematográfico. O sea, esta idea del cineasta al servicio de la revolución también supone un cineasta que no se cree la última chupa del mate. No lo sé. ¿No lo sabía? No, porque yo creo que el ser un actor importante en el proceso revolucionario instalaba también una noción de ser la última chupada del mate, ¿te fijas? O sea, es un poco lo que en algún momento comentan los monjes budistas, ¿no? Que hay un momento en que el monje más santo se da cuenta que el pecado que tiene es querer ser cada vez más santo. Mm. Una cuestión muy contradictoria que tiene que ver con que uno se siente autor. Y eso es lo que me gustaba del proyecto de Julio García, de la idea de Julio García, que decía que el cine y el arte en general, no solo Julio García que plantea eso, tiene que difundirse en el todo, decía. O sea, lo que un cine, cuando un cine está actuando políticamente es cuando le está diciendo al espectador, pues hazte tú la película, invéntatela tú. Entonces la hipótesis de Julio García, este es un texto del 70, 69, era que las tecnologías están posibilitando la autonomía de la producción cinematográfica. Es una utopía, por cierto, pero una utopía muy atractiva, o sea, donde cada hombre, decía, todos los hombres son intelectuales, todos los hombres somos artistas. El problema es que el modo de producción de la riqueza y su distribución no nos permite ser artistas, y se dividió el mundo en dos mitades, una mitad que mira y otra mitad que hace.
y esa mitad que hace está en el problema siempre. Aunque sea el gestor de la revolución o sea el gestor de la transformación artística, está en esa condición de ser una élite, de ser la mitad que, o sea, si fuera la mitad sería muy bueno, de ser la minoría que cuenta. ¿Ah? Entonces la hipótesis de Julio García es volver al folclore, en el fondo. No, pero te mencionaba eso de la continuidad de tu rechazo al cineasta como parte de una élite, porque en tus dos primeras películas, en el fondo son un trabajo de colaboración donde nadie asume la condición de autor. Sí. No se dice Sí. quién es el director. Sí, eso lo hacíamos muy intencionalmente, pero también teníamos muy claro quién era el director. No, claro, pero no quieren poner la firma. No, claro, era el grupo y generalmente poníamos, y los compañeros mapuches de Lautaro, o los compañeros pobladores de la población no sé cuánto, que efectivamente ayudaban a armar la película. Y hablamos de cine militante, pero el cine militante no es solo un tipo de registro, no registrar necesariamente, o sea, solo a los mapuches haciendo una toma en Lautaro, o a las personas de un campamento resistiendo, por decirlo así, el acoso carabinero. Tenía que ver también cómo se exhibía ese cine, porque en general no funcionaba en circuitos de distribución comercial, tenía otra finalidad. Claro. ¿Qué hacían una vez que tenían la película lista? Bueno, el camino esencial era salir con el proyector a proyectar. Esto tenía una serie de vueltas porque generalmente eran la gente que venía a pedir proyección era gente de poblaciones que se habían tomado terreno, gente que se había tomado terreno. Entonces no tenían telón, no tenían electricidad. Los tipos se colgaban, tiraban unos zapatos para arriba con un cable. Era muy fascinante también todo eso, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo los recibían con un tremendo cariño y se proyectaba la película. Ahí nosotros teníamos esta estrategia. Primero proyectábamos una película cortita, muy, muy estimulante, y después dábamos un largometraje, y después hacíamos una conversación. Ese era una... Y por otro lado, el MIR tenía también una pequeña estrategia de distribución. Teníamos un proyector, 16 milímetros, teníamos un montón de películas que habíamos conseguido entre que nos regalara Ditín nos regaló una copia 16 de Chacal de Nahuel Toro, y ahí era un exitazo porque iba la película, y iba el propio Chacal de Nahuel Toro, que era Nelson Villagra, que era militante del MIR, con nosotros. Entonces íbamos, montábamos el proyector, proyectábamos, y después salía Nelson a la conversación. Entonces ahí una cuestión muy potente, todo esto era muy potente, pero era muy chiquitito. Tan potente que una vez una señora se desmayó cuando vio aparecer a Nelson Villagra en un cité que la dimos, no cité, eran cité. Entonces termina la película, entonces yo salgo adelante, y ahora el compañero Nelson Villagra, que hace el Chacal de Nahuel Toro, y sube Nelson y la señora... ¡Oh! Entonces, era una cuestión muy romántica, muy, muy estimulante más para nosotros. O sea, la experiencia de nosotros, proyectoristas, digamos, y a veces me tocaba proyectar películas que había hecho yo, también era una experiencia muy, muy, muy estimulante. No sé si para el público qué pasaba, o sea, porque la acción política que significaba eso era muy chiquita. Pero nosotros la hacíamos con mucho entusiasmo. Pero ocasionalmente, por lo que yo entiendo, se daban cortometrajes sobre todo, parece que hay uno del Che muy famoso, y esto como que generaba exaltación, y de ahí se iban directo a una marcha o a una toma. Sí, claro. O sea, era para calentar motores el cine. Claro. Yo me acuerdo, la película que dábamos era, para la pre-marcha, era una película de Santiago Álvarez precisamente que se llamaba Now, que era con una música de Lava Anaquila. Ah, la, 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 la.
parece la gran marcha de Chicago en Estados Unidos, represión de policías a negros, y negros peleando, y que terminaba con unos balazos, así que punteaban la palabra now. Y era la música de la Anaquila, pero que puesta en inglés, no sé si era la traducción directa, pero decía now, now, now. Entonces era una cuestión muy... Esa duraba unos 8 minutos y ya teníamos hiper claro que la dábamos, y después, bueno, subía a un activista o parte del mismo público y se mandaba el discurso, en fin. Era muy... claro, generalmente antes de las marchas se daba. Entonces, era una... El cine tenía un servicio muy subsidiario, ¿te cachai? Porque en el fondo uno se daba cuenta, aunque lo hiciera con entusiasmo, que era muy pequeñito el aborto. Por eso que se entendía que el aporte verdadero era del tipo que estaba en la organización de la marcha, ¿no? Y más aún el que estaba en la defensa de la marcha, y el que se programaba para ganar las elecciones, etcétera, etcétera, para tomar el poder, digamos. El que era como el Che, ¿ah? O el que se estaba perfilando para hacer como... O sea, el Che era el modelo. Al contrario, yo me acuerdo de haber tenido conversaciones de cine que me sorprendieron mucho con el Bauchi y Fanchower, un tipo interesado, culto, interesado por el arte, pero estaban en otra ellos. Les interesaba, pero estaban en la ruta del Che, ¿cachai? No era el momento. Claro, ellos habían dejado también, es que a lo mejor era eso, me acabo de dar cuenta, el abandono, ¿te fijas? El Bauchi era médico, ¿no? Y él podría haber dicho, bueno, yo era médico, ¿no? Pero yo seguía siendo cineasta, ¿te fijas? Bueno, yo podría haber dicho, yo era veterinario, pero me había cambiado de profesión, ¿no? El 72 tú filmaste Descomedido y Chascones, que es tu primer largometraje, un documental, que retrata la juventud de la época. Y me parece que hay un cambio respecto al cine militante que hacía ya antes. Aquí se abre una brecha, aparece el humor. Si bien se toma partido de una manera mucho menos enfática. Ahí estoy a cargo de 10 jóvenes. Constituimos la Brigada Juvenil de Vanguardia de Producción. Y estamos, pero 8 horas metidos en las máquinas, en diferentes tipos de máquinas. Después de eso, bueno, yo tengo que estudiar, pues. Salir de la industria y ir a estudiar. Entonces lo que a mí me choca es esta cosa de, bueno, nosotros algunos jóvenes por un lado haciendo esto y ellos por otro lado haciendo todo. Yo creo que no es justo, no es justo. No puede ser que exista este tipo de jóvenes aquí. Esa película también me hizo pensar mucho, porque ¿cómo hacer una película sobre jóvenes? Porque los jóvenes no son, o sea, la generalidad, la primera cosa no existe. Una película, o sea, la mujer chilena, ¿qué es la mujer chilena? Hay viejas pitucas, hay señoritas revolucionarias, hay jóvenes buenas mozas, jóvenes que no son buenas, en fin, o sea, tú no podías hacer una película sobre la mujer, tampoco podías hacer una película sobre los jóvenes. Entonces, esa fue la primera vuelta que le encontré, cómo poder dar una noción de los diferentes niveles de juventud que había en Chile. Bueno, y ahí me fui metiendo, salí mucho a entrevistar, a filmar también a diferentes sectores, y me fui dando cuenta que, claro, había que encontrar un dispositivo, digamos. Y por aquí, por allá se me ocurrió el dispositivo que era proyectarle a jóvenes de clase alta imágenes de, por ejemplo, jóvenes que están haciendo trabajo de verano. Eran estudiantes de Derecho a la Católica, ponte tú. Les proyecté imágenes de estudiantes de Derecho de derecha, les proyecté imágenes de jóvenes haciendo trabajo de verano.
a los hippies también le proyecté imágenes de trabajo verano, a la gente de la población de La Habana le proyecté automovilismo en las Vizcachas. Entonces, contradicción en ese sentido. Entonces la gente veía esta proyección y empezaba inmediatamente a cuestionar, ¿no? A cuestionar y a sorprenderse también. La gente de La Habana no podía creer que existían esas carreras de auto en Chile y ese tipo de gente que se veía ahí. Las imágenes que nos mostraban, nos encontramos con una realidad que verdaderamente nos duele como trabajadores, como obreros. Oye, pero en parte esa cuestión a nosotros nos conviene. ¿Ah? ¿Por qué dirían ustedes nos conviene? Nos conviene porque ellos se divierten, o sea, se distraen, y nosotros, los proletarios, la clase baja, los marginados, los marginales, nosotros nos organizamos y nos preparamos. Hay una cuestión ahí, bueno, yo hice una primero y ahí me di cuenta que ese era el dispositivo. Y ese dispositivo me armó una rueda un círculo de entrevistas a distancia, podríamos decir, donde unos jóvenes hablaban de otros jóvenes. Y entonces ahí pude tener una panorámica y lo armé con una introducción fuerte sobre la idea de ser joven, pero ¿dónde? Y también con un cierre medio clipero. ¿Ah? La idea de, yo dije, bueno, voy a tratar de hacer una especie de película de Santiago Álvarez al final. O sea, y ahí me conseguí a los Jaiba, que tocaron, yo tenía un montaje de pura demolición, de cosas que se rompen, que se caen, que era la fantasía de lo que estaba ocurriendo en Chile, ¿no? Bueno, en cierta medida estaba ocurriendo, no para el lado que uno quería, pero estaba ocurriendo. Y se lo proyecté a los Jaivas. Y los Jaivas vieron y tocaron. Y pusimos esa. Entonces, la película se fue ocurriendo sobre la marcha, ¿no? Que es una cosa que yo intuitivamente siempre percibí, que las obras no se preparan antes y después se hacen, sino que uno empieza a hacer y empieza a corregir, y sobre la acción y la corrección, la materialidad de eso con lo que uno está trabajando empieza a producir líneas de sentido, empieza a producir correcciones, empieza a aparecer un cambio de mando, podríamos decir, de que de repente la película te empuja por otro lado. Descomedido y Chascones viene un verso de Floridor Pérez. Queridos ancianos, si somos descomedidos y chascones, si bailamos desesperadamente hasta las 4, 5, 6 de la mañana, nunca regresaremos tan bebidos como para olvidar que este pudiera ser el último domingo de la tierra, por culpa vuestra, queridos ancianos.